La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional. Seguidores de APAC TV, buenas tardes, bienvenidos a un programa más de La Tulpa con Edison. Estábamos aquí tras cámaras, si vieran lo que nos pasa aquí en la Tulpa. El Edison se acaba de sentar aquí. Edison, buenas tardes. Alichishi. Alichishi, mashikuna, alichishi guta charipaichi, asha guta tamia juancha ipsa hasta apurado kayo kunape cambiana hanchima ima tachari. Golpe ya tal alichishi guta charipaichi, kay miñakoti en La Tulpa niscaba shamumachi mashikuna. Muy buenas tardes con todos, a quienes ven. Nuevamente regresamos con el programa La Tulpa con Pajime. Sí, ya estamos en La Tulpa sentaditos en este frío, decía el Edison, la lluvia. Está cayendo fuerte aquí en el Cantón de Otavalo, pero aquí en La Tulpa nos abrigamos para conversar con invitados especialísimos. Siempre tenemos aquí en este espacio que hemos adecuado para ustedes, para propender a ese diálogo intergeneracional, a esa conversación con enfoque de género, ambiental, cultural, para hablar con pertinencia cultural. Y hoy hemos invitado a quién, Edison, ¿quién está aquí en La Tulpa? Justamente hoy nos acompaña el señor Luis Enrique Cachiwango, pero más lo conocen como Katsa Cachiwango, ¿no? Él es de la comunidad de Cotama, quien nos estará acompañando hoy a hablar un poco de esta temática que sigue en auge y es preocupante sobre lo que es el COVID-19, más que todo en las comunidades indígenas. ¿Cómo comprenden y actúan en el sector rural cuando se presenta esta enfermedad? Y si usted quiere comentar, quiere opinar, quiere preguntar a Katsa Cachiwango, así le conocemos, ¿no? Ojalá no se enoje. Ya le vamos a preguntar a Katsa por qué le dicen así. Quiere preguntarle en vivo. Ahorita, en este instante, usted vaya armando sus preguntas, vaya estructurándoles para que le cuestione a Katsa Cachiwango y aprenda lo de la medicina tradicional. Con él vamos a conversar en un momento. Comparta, opine y vaya a YouTube, suscríbase, que ahí le ponemos los videos calientitos para que usted se entere más de lo que pasa en Imbabura, en Otavalo, en Yactapi, en su comunidad. Y aquí en La Tulpa, en breve volvemos con Katsa Cachiwango. Ñati Gran Panchi. Arima shiukuna y masa tanina juparkanchi kay punjapi mi parlagripanchi mashi Luis Enrique Cachiwango hasta risca Katsa Cachiwango Edison le conoce como Katsa también, ¿sí? Paiwan mi ashaguta rimagripanchi kay ongui shuk parla kunapika mi añauñauto nin coronavirus o millay-hongo nin comunidad kunapika. Como les decía, compañeros, a quienes nos están siguiendo en nuestras redes sociales, APAC TV, también en APAC Otavalo, ya estamos aquí presentes con nuestro compañero Katsa Cachiwango. Bienvenido. Con todas las medidas de bioseguridad, ¿no? A 2 metros de distancia. Protegemos eso al invitado, nos protegemos también nosotros. Así que bienvenido, Katsa. Ahora sí nos va a contar el Katsa. Buenas tardes. ¿Por qué le dicen Katsa? Yo paichani mashikuna. A usted, gracias. Tukuya taitakuna mamakuna, ali punjaguta charishunchi. Muy buenas tardes contigo, Jimena, contigo, hermano. Muchas gracias por la invitación. Y yo no soy hermana. Claro. Yo soy hermana, yo también claro quiero. Sí. Yo también quiero ser la hermana del Katsa. Claro. Gratitud por haberme invitado realmente a este importante espacio, un espacio que... La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional. 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 La Tulpa,
diálogo intercultural e intergeneracional. La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional. La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional. La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional. Para si sale. La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional. La Tulpa. Ñati gran panchi mashikuna ashawta kishpichingichik kaypi na compañero katsapa na oyarishka parlajukta chaygutami ashawta arreglanakparkanchik. Como decíamos, bienvenido compa Katza nuevamente. Gracias, saludarlo ya, que lo escuchen bien al Katza. Yo paichani mashikuna, taitakuna mamakuna, kaypi ashaguta rimarigrinch, kaypi mashikunawan y matanin, y gracias a ti, hermana Jimena, ahora sí, hermano, muchas gracias por esa invitación que me han hecho. Y pues un gusto estar en este programa La Tulpa, porque es un programa que no me lo pierdo, porque siempre hay novedades y cosas muy interesantes que se escucha, que se aprende también. Muchas gracias. Gracias al Katza, porque como dice, siempre hay novedades, hay invitados, hay personajes, seres humanos que nos enseñan también a construir, a seguir viviendo como seres humanos. Y uno de ellos es el Katza. Cuando le preguntábamos, Katza, ¿y cómo Luis Enrique Cachimango, pero como decía el Edison, como se le conoce más como Katza, le preguntaba, ¿y Katza cómo se identifica? ¿Cómo le puedo presentar como lingüista, antropólogo, sociólogo, estudioso de las culturas? O sea, como sea, Katza. ¿Por qué el nombre de Katza? Bueno, hay una larga historia, ¿no? Pero le voy a resumir en pocas palabras. A mi padre le llamaban Katza, ¿no? Bueno, supuestamente, según decían los mayores, que él era un tipo muy bueno para el juego de las tortas, que es precisamente donde... A ver si nos cambian en la toma, por favor, estoy yo, exacto, gracias. Porque precisamente él era un buen jugador de tortas, ¿no? O sea, los payares que le llamamos en castellano, él era un buen jugador y por lo tanto le pusieron de apodo Katza. Somos 5 hermanos, pero de los 5 hermanos yo tengo la suerte de que me llame Katza a la comunidad. ¿Y usted es el hermano mayor? Sí, soy el mayor. ¿El más parecido al papá? Bueno, esperemos, por lo menos. ¿Y si juega tortas? Era, como dicen, buenazo para las tortas, Katza. Bueno, yo no tanto, pero mi padre sí. Con razón el nombre Katza. Ahora sí ya sabemos por qué le dicen Katza, ¿no? Y a las personas que no sepan Katza, explícanos por qué las Katzas, a ver si recordamos también qué es lo que se hace cuando se va a jugar las tortas. Hay que tomar en cuenta que Chungana es el Tostazo Chungana, decimos en Quichua, o juegos de sucres, como se le conoce en español. Es el juego de los con payares, ¿no? que son frijolitos, una variedad de frijol. Y esos, bueno, hay de diferentes colores. Ahora parece que es una variedad que ya está como desapareciendo, ¿no? Pero porque la juventud, los niños ya no conocen esta... además hay que tomar en cuenta que casi se ha roto la transmisión cultural, ¿no? O sea, la continuidad. Las tortas son una variedad de frijol, sí, exactamente. Son una variedad de frijol y hay de colores hermosos, ¿no? Entonces, con esos frijolitos, llamémosle así, se acuerda uno jugar con pares, con 2 pares, a poner en un círculo y con el grano más grande, que es el grueso, incluso para que sea Katza, al frijolito grande se le hace amanecer en agua para que se haga grande, ¿no? Y ese es el Katza, no sé, con el cual se puede sacar. Y bueno, justamente un poco, bueno, estamos hablando un poco de lo que ya pasa o pasaban en las comunidades. Y igual, para saber un poco de dónde es usted, a qué se dedica un poco,
Más bien la pregunta debería ser, ¿a qué no me he dedicado? Ah, bueno, me he dedicado a muchas no Me se ha cosas. parece dedicado? que sí, porque le preguntábamos a antropólogo, sociólogo, politólogo. ¿Y a Bueno, qué más se me he dedica? dedicado a muchas cosas realmente porque, bueno, es una herencia ancestral, ¿no? Porque nuestros padres nunca fueron especializados en una sola especialidad, sino mi padre mismo era carpintero, agricultor, sabía componer algunas cosas electrónicas, al mismo tiempo era tesorero de una organización en la comunidad. O sea, él era un ser humano polifacético y me olvidaba, incluso él hacía casas, ¿no? O sea, Sí, tenía esa habilidad, ¿no? edificaba O sea, casas. mire, entonces ahora, bueno, yo más bien no soy tan polifacético como él, pero me he dedicado a algunas cositas que realmente a veces la necesidad también enseña, ¿no? Como por ejemplo cuando tú te quedas sin un trabajo, ¿qué haces? ¿No? Tienes que sobrevivir de alguna otra manera. Como Bueno, ahora nos quedamos claro. sin trabajo y tenemos que, o mucha gente también está buscando qué hacer, ¿no? Katza, le decíamos un líder comunitario también a Katza, y ustedes prepárense porque de acuerdo a nuestra planificación tenemos siempre conocer algo, ¿no? Algo más de la persona que está aquí sentado, porque muchas veces le vemos, le preguntamos temas específicos, pero no sabemos cuál es, un poco por lo menos, de la vida de la persona que está aquí. Y Katza decíamos líder comunitario, no, yo no soy líder, pero acá el Edison le decía, no, si es algo más que líder, y Samia también decía, es algo más que líder. ¿Cómo llega la organización, Katza? ¿Qué es lo que hace en la comunidad? ¿Por qué organizarse también para luego ya entrar al tema de lo que hacen con esta nueva desde el COVID? Bueno, le cuento que a mis 13 años yo empecé a conocer el mundo de la organización indígena, ¿no? Porque cuando tenía esa edad, mi comunidad se organizó en una cooperativa de producción agrícola y en una lucha por las tierras. Entonces, todo lo que es el barrio San Vicente de Cotama, ¿no? que se llama así, eso era de la hacienda. Entonces, en base a la lucha por las tierras, recuperamos por lo menos ese pedazo que por derecho histórico nos correspondía. En Cotama. Exactamente. Y resulta que también de allí estuvieron algunos amigos de la comunidad de la Bolsa, especialmente me acuerdo de Florentino Ramos, ¿no? Que él era alfabetizador en la comunidad de Cotama. Él también aprendió allí en la lucha por las tierras en Cotama y él fue a generar una organización mucho mayor como es la Asociación Agrícola Quinchuquí, ¿no? Que fueron 7 comunidades que lucharon por las tierras y fue una lucha histórica, ¿no? Que ahora, no sé, está como olvidada, pero fue una lucha histórica. Sería muy bonito igual hablar sobre esos temas en otro espacio, ¿no? Claro. Porque sí son temas muy amplios y justamente hoy a lo que estábamos viniendo es a hablar justamente lo que la compa Jim estaba mencionando, ¿no? Tal vez cómo se organizaron frente a esta enfermedad, nueva Hablando de la enfermedad, organización, ¿no? ante el COVID-19 en las Bueno, comunidades o desde su experiencia. más bien yo podría hablar un poco de generalidades, ¿no? Porque he estado en algunas comunidades y no quisiera especificar una, porque casi todos, no es que somos iguales, pero sí nos parecemos en algo. Una de las primeras cosas que sucedió cuando apareció esta enfermedad fue una total, digamos, un total desconocimiento, o sea, no sabíamos qué hacer, cómo afrontar, qué mismo era, y muchas veces también los medios de comunicación que nos ponían miedo, tantas cosas, y especialmente lo que ocurría en Guayaquil, ¿no? O sea, era terrorífico el panorama y por eso en las comunidades había angustia también, igual que en la ciudad, había una angustia sin precedentes. Y una de las estrategias que adoptaron dentro de las comunidades fue precisamente la de autoaislarse, ¿no? Es decir, bloquearon la entrada a la comunidad y allí
y de aquí ni me salen ni me entran. O sea, esa fue una de las estrategias que se adoptó y tratar de, con ese autoaislamiento había otro problema más. Cuando tú te autoaíslas, tú ya no existes para el mundo, o sea, tú ya no tienes relación con otras personas. Y en ese sentido, si ocurría algo dentro de la comunidad, pues ocurría dentro de la comunidad. Y es probable que la ciudad ni siquiera lo sabía, ¿no? Y no lo sabía, y sobre todo en esta época de pandemia, Katza, ustedes le escuchaban al inicio, y qué bueno también es saber, ¿no? Como decía el Edison, en otra oportunidad hemos de conversar, pero estas son la clase de personas como Katza, las que están aquí sentadas en la tulpa, líderes comunitarios, organizadores, y de pronto desde esa época o desde más atrás, Katza, seguidores de APAC TV, el ser huérfanos del Estado. ¿Pasó eso ahora también con esta pandemia? Exactamente. Mire, yo creo que más bien eso se vivió siempre, pero con la pandemia se visibilizó esa orfandad de las comunidades en relación con el Estado, ¿no? Se vio claramente cómo vivíamos en un estado de abandono casi por completo. En algún momento incluso yo me atreví a decir de que quizá del Estado las comunidades indígenas casi no tenemos gran beneficio, porque si hablamos de la red de agua, es una red de agua que como comunidad se trabaja mediante mingas, ¿no? Si queremos luz eléctrica, igual, o sea, la comunidad gestiona, busca de alguna manera, alguna forma de cómo hacerlo. La casa comunal, por ejemplo, las autoridades ahora, y eso es una buena manera, ¿no? De que, como saben que la comunidad aporta con su trabajo, con su mano de obra, pues es cuestión de darle los materiales y la comunidad lo hace, ¿no? Entonces, son estas cosas que quizá nos han permitido sobrevivir incluso a lo largo de toda la colonia y esta situación en la que hemos vivido explotados, ¿no? Mashiyukuna masta uyanakpanchi ñukanchi comunidad ukukunapika kungasqa mikapanchi estado partemanta quimiki masanejpan yakukunapi michakunapi o wasi tandanapi o casa comunal ninchi ñukanchillata makipurarishpa shinanchinachu. Justamente un poco hablando de que somos olvidados, ¿no? desde el Estado, viendo este abandono también, las comunidades quichua, justamente como decía, viéndolo un poco desde el ámbito, desde afuera, como no ha estado propiamente en una comunidad, ¿qué ha visto que han hecho las comunidades para confrontar esta pandemia? Una de las cosas es lo que dice el aislamiento, pero ¿qué más han hecho para afrontar esta enfermedad? Bueno, ha habido algunas estrategias. Bueno, el autoaislamiento es uno, pero otra de las estrategias que se ha adoptado es revivir, recuperar y volver a preguntar a nuestros mayores sobre la medicina ancestral tradicional, ¿no? El uso de las plantas. O sea, ¿quiénes tienen este conocimiento? En las comunidades están. En las comunidades, de alguna u otra manera, siempre conocemos esto. Por lo general conocemos lo que comúnmente se llama como las enfermedades culturales, ¿no? El mal viento, el espanto, el mal de ojo, algunas otras palabras, otros nombres más. De la misma manera sabemos cómo se cura, o hemos visto a curar a nuestros hermanos, o nos han curado a nosotros también. Un dolor de barriga, qué plantas se utilizan, ¿no? Entonces no es tan ajeno para nosotros la medicina tradicional, pero sin embargo con la presencia de esta enfermedad nos vimos obligados a buscar, o sea, a personas, especialmente las mamas parteras, las pacarichi mama, como les llamamos, pero también a personas que practican esta medicina sin ser partera, pero conocen, son hierbateras, ¿no? Las o hierbateros, los yuyeros también. ¿Perdón? Su mamá vive, sus papás. Lamentablemente ya no. Pero de ellos, por ejemplo, en la comunidad de ustedes, ¿quiénes les ayudaron a ustedes para que puedan sobrellevar esta enfermedad? Mire, primeramente hay que agradecer a los dirigentes de
las comunidades, porque ellos quizá exponiéndose al contagio, trataron de calmar a la comunidad y trataron de buscar información, ¿no? O sea, porque esta información no sale tan fácil, y mucho menos cuando por muchos años se le ha tenido en el olvido. Claro. ¿No? Entonces, Olvidado no por nosotros, sino más bien por otros sectores que sí, se puede decir que lo han olvidado mismo, pero más bien el conocimiento está, solo que no está visible. O sea, no había esa voluntad de buscar ese conocimiento que está todavía presente en nuestras comunidades. Entonces, pero con la presencia de la enfermedad, sí, ahora sí, tocó buscar, tocó averiguar, y por allí aparecieron ciertas personas de buena voluntad que por sí solas, sin que se les pida, empezaron a sacar afuera lo poco o mucho que conocían, ¿no? Entonces, poco a poco nos fuimos relacionando, readaptándonos, conversando con esta gente, y se logró de alguna manera casi también tener nuestros recursos naturales, nuestras hierbas, quizá nuestros líquidos preparados para poder defendernos en esta pandemia, ¿no? Y de pronto también, Katza, se acordaban, o también hemos estado en las comunidades, ¿no, Edison? De pronto también se acordaban o se acuerdan de que no solamente pasaron esta pandemia. Recuerdo el cólera. El cólera también fue muy castigado en los sectores rurales, murieron mucha gente, y las propias comunidades lograron un poco amainar y el cólera no es muy lejos, claro, ya más de unos 20 años puede ser. Claro, más o menos estamos hablando del 86, 87 más o menos, pero bueno, con el cólera yo creo que más bien ahí se visibilizó por primera vez el abandono del Estado hacia las comunidades indígenas, ¿no? Y con el COVID se cristalizó, o sea, ¿no? se vio con más claridad todavía, o sea, ya no hubo cómo esconder, y entonces esto dio paso a que no todo fue tan negativo también, ¿no? O sea, gracias a la enfermedad se han visibilizado algunas cosas, gracias a la enfermedad también quizá la comunidad sabe que tiene herramientas también para, de alguna manera, aunque no cura el 100%, pero por lo menos ayuda a prevenir la enfermedad, ¿no? O sea, yo vi en una comunidad de Lago San Pablo, por ejemplo, que no había gel para las manos, alcohol. ¿Qué es lo que utilizaron? La lejía, ¿no? La lejía, que es un líquido que se pone en un recipiente, pero haciendo como arnero, huequitos por debajo, se pone ceniza. Y en esa ceniza se pone agua. Y esa agua filtrada de la ceniza es la lejía. Y es utilizada como gel, como desinfectante. Como desinfectante, sí, ¿no? Y además otra curiosidad que también vi esto en otra comunidad fue que, o sea, como en las ciudades vemos, ¿no? O sea, para entrar a una casa están los rodapiés, pero con alcohol, con alguna cosa desinfectante, ¿no? Pero ya no hay eso, pero habían puesto ceniza de fogón en la primera grada de la tulpa, exactamente. También había visto que ponen eucalipto, ¿no? ¿No? O ponen también plantas de eucalipto como rodapiés, entonces también. Ruda. Bueno, ruda más bien utilizaban como alcohol, o sea, cogen una ramita, se frotan en la mano y ya está, o sea, y además que es fragante, ¿no? Entonces, mire, o sea, hay maneras, por lo menos hay intentos de cómo defenderse en esta clase de enfermedad, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que, o considero que las comunidades tuvieron una oportunidad muy importante para recuperar una parte de lo que es su conocimiento medicinal. Un conocimiento que sabemos
está en una desventaja abismal frente a las medicinas como la convencional y la alternativa, pero también todavía existe nuestra medicina. Entonces, en ese contexto, sí es importante saber que nuestra medicina también es funcional de alguna manera y debe ser funcional, que ha permitido que pueblos enteros sigamos viviendo hasta ahora, exacto. ¿No? Y ya vamos a entrar a eso de los pueblos enteros. Tenemos comentarios, saludos también, si le ponemos en pantalla para que Katza, a ver. Pues Inti Sol nos dice buenas tardes, mándame un saludo. Randy Compra, Inti, un saludo, siempre está con APAC TV, gracias Randy por seguirnos. Zairi Kotakachi, un abrazo, hermano Katza. El Zairi, a ver, ¿quién es Zairi? Me parece que es de los Charicaya. Nos ponen las cámaras, por favor. Zairi Kotakachi, un abrazo, hermano Katza. Muchas gracias, Zairi. No estamos en pantalla, solo vemos negro. Fernando OTV, muy buen aporte, dice Fernando OTV. Eso es desde YouTube que nos están visibilizando. Reina Eugenia Walsaqui Torres, buenas tardes compañeros. Una pregunta, ¿qué terapia se debe hacer para la recuperación después me imagino, del contagio del COVID? No tenemos en pantalla, estamos, Katza, desde Quichinche que nos decían Eugenia Walsaqui, ¿qué terapia se debe emplear después de haber, no sé si nos ponen nuevamente el comentario, por favor. Esa pregunta o comentario? A ver, dice, buenas tardes, Reina Eugenia Walsaqui Torres. Una pregunta, ¿qué terapia se debe hacer para la recuperación después del contagio del COVID? En los subcentros me dijeron que no hay nada que hacer. Mejorar la alimentación, me dijo, pero con esta crisis no hay con qué, Katza. Una buena pregunta, Katza, ¿no hay con qué? Bueno, mire, después de algún tiempo con la presencia de la enfermedad, se ha llegado a tratar de entender también a esta enfermedad desde la visión de la medicina ancestral tradicional. Entonces se ha llegado a detectar que esta enfermedad es una enfermedad de calor. O sea, porque nosotros entendemos a la salud y la enfermedad en base al calor y al frío. Es otra forma de comprender a una enfermedad. Entonces, es una enfermedad de calor. Y por lo tanto, como existe mucho calor en el organismo, también hay la capacidad de coagular la sangre. Entonces, en ese sentido, lo que hay que hacer es evitar que el calor se mantenga en una persona, equilibrarle con alimentos o medicinas que den la cualidad de frío, de frescura, ¿no? Por eso es que dicen, ¿cómo son las plantas calientes? Arimasio con la picarina pancha sagota kaika ungu pisikuripaska gasa kuno ungu ni panchasna uta sagota nivelangapa ni panchinacho rikona kanchi mahiwa kuna chirilla hiwa kuna hasta ñukanchi cuerpo uta samagya sakichun refrescas para sakichun. Y bueno, creo que para seguir conversando sobre estos temas vamos a regresar luego de un pequeño corte y vamos a seguir conversando con nuestro compañero Katza Cachiwango sobre este tema importante, ¿no?, que es el COVID-19 en las comunidades y cómo lo están entendiendo y cómo se está afrontando en las comunidades mismas. Mientras nosotros volvemos con el invitado Katza Cachiwango, usted aliste sus preguntas, sus comentarios, sus opiniones, suscríbase a su canal de YouTube Yactapi Noticias Otavalo ahorita, porque tenemos grandes premios en Yactapi Noticias Otavalo. Ya volvemos con Katza Cachiwango en La Tulpa. Flores, flores, flores. El mejor regalo que perdura en la mente y el corazón. Realice sus pedidos con anticipación. Visítenos en el local número 53, sector de las flores del Mercado 24 de Mayo en Otavalo. Familia Fiallo Sosa. Le esperamos.
El Mercado 24 de Mayo invita a la ciudadanía a visitar sus diferentes locales comerciales. Encuentre todo tipo de productos de primera necesidad. Para su seguridad, contamos con sistemas de desinfección al ingreso y salida. Limpieza permanente de las áreas del mercado. Realice sus pagos en la red de servicios Facilito. Haga sus trámites en la ventanilla única de servicios municipales. Además, el mercado cuenta con un terminal interno de transporte, cajero automático, transporte en coches, nuevo patio de comidas, sistema de clasificación de la basura, amplio parqueadero y amplia zona de descarga. El Mercado 24 de Mayo está ubicado en la avenida Luis Cisneros y calle Juan de Dios Morales, cerca de la unidad educativa Gabriela Mistral. Buenos servicios a su alcance para su comodidad. Quinti, tu complemento ideal. Tu complemento ideal. Siéntete libre de ser tú y usar un complemento que vaya contigo. Estamos ubicados en la avenida Luis Enrique Cisneros y Juan Ignacio Pareja, Parque 31 de Octubre. Quinti, tu complemento ideal. Tu complemento ideal. Kikinga mana kunganachu kangi kikinba wawata hampikuna rikuna punllakunata. Chay wawata hampikuna rikushpaka mana tsalayay unguykuna hapichu sakin. Rikunalla mishu wawa tsalayay unguyta hapikpika. Chay unguy hapishpakat mana viñanchu. Akchapa llurmanmi unguy siki wawa tukun. Shinapash kaykuna ama hapichunga hampikuna nishkata rurana kanchi. Chay hampikuna nishkata katishpa rurana kanchi. Shina kay chispa nishkakunatapash karana. Shina kashpaka ama kungashpa hampikunapaman wawata rikuchishu. Wawapa aycha uku ali kachunga shinallata ayllukunawan ali kawsaywan yanapashpaka paypa uku yuyay shungu yachaypash tukuy kawsaypami ali tukunga. Paykunamanta mana rurayta ushashpaka kutingaña mana rurayta usharingachu. Este es un mensaje de FOSI con el apoyo de UNICEF de Ecuador. Y regresamos con La Tulpa. Gracias por seguir con APAC TV y en YouTube también, en Yactapi Noticias Otavalo. Si no está suscrito ahorita, puede suscribirse a Yactapi Noticias Otavalo. Estábamos conversando y estamos conversando aquí en La Tulpa con Katza Cachihuango. Hay una pregunta desde, me parece, desde San José de Quichinche. Decía Katza que ¿qué se hace cuando ya están contagiados? En el hospital le dijeron, o el doctor le dijo que no tienen nada que hacer, que solamente se alimente bien. En las comunidades, ¿qué están haciendo para recuperarse si es que ya están contagiados? El Katza decía que muchos se contagiaron y volvieron a la medicina ancestral. Bueno, hay una... bueno, lo que voy a decir tiene mucho que ver con el mundo de la medicina ancestral, ¿no? Porque que es otra manera de entender la vida, otra manera de entender la medicina, otra lógica, otra racionalidad que funciona, ¿no? Cuando le dicen que después de que ya se haya curado y que le dicen no hay nada más que hacer, sino solo alimentarse bien, hasta esa parte, bueno, está bien, pero solo para el cuerpo físico, ¿no? O sea, en la medicina tradicional nosotros vemos 5 cuerpos que conforman al ser humano. El primer cuerpo, el más visible, el tangible, es el cuerpo físico, conformado por huesos, por células, por órganos, por tejidos. Lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo en este momento. ¿Ya? Pero además de eso, hay el cuerpo psicológico, o el cuerpo mental, como le llamamos nosotros, que en este caso es el pensamiento, el ego, el yo, ¿no? La razón, ¿no?
el lado científico de la persona, ¿no? Ese es un cuerpo, ¿no? Pero también tenemos el otro lado, otro cuerpo más que es el lado afectivo, el lado del amor, el lado de la compasión, al que le llamamos el cuerpo emocional, ¿no? Entonces también, miren, además del cuerpo físico, hay que curar también el cuerpo mental, el cuerpo psicológico, hay que curar el cuerpo emocional. También hay otro cuerpo más, que es el cuerpo energético, que es la energía que nosotros tenemos dentro de nuestro ser, ¿no? Y finalmente tenemos el cuerpo espiritual, que es la vitalidad misma, por eso estamos vivos, ¿no? Entonces son 5 cuerpos a los que hay que curarles y hay que sanarles. Por eso es que en la medicina tradicional no solo curamos, también sanamos. Y Katza, estos cuerpos ahora se han visto muy debilitados. Exactamente, cuando nos hablan del sistema inmunológico, por ejemplo. Exacto. ¿No? Precisamente el sistema inmunológico tiene que ver con el cuerpo emocional. Porque precisamente en el cuerpo emocional está la fuerza del cuerpo. Está la fuerza del ser humano como ser, como persona, ¿no? O sea, si tú estás enojado, sufriendo por alguna cosa, si tú estás enojado por alguna cosa, tu cuerpo emocional está alterado. Entonces, como está alterado, tú eres propenso a coger cualquier enfermedad. O la misma hecho de la preocupación también. Claro, o sea, nosotros hablamos en la medicina tradicional, por ejemplo, hablamos de 2 tipos de enfermedades. Las enfermedades del pasado y las enfermedades del futuro que una persona puede tener. Por ejemplo, la enfermedad del futuro es el estrés, ¿no? ¿Por qué el estrés es una enfermedad del futuro? Porque precisamente tú sufres por algo que todavía no existe. Que no pasa. Que todavía no pasa. Y quién sabe si pasa. Exactamente. Y la enfermedad del pasado es la depresión, la pena, la tristeza. Es por algo que ya pasó, pero que tampoco ya no existe, pero ya pasó, es una lección, ¿no? Y seguimos ahí. Y seguimos ahí mismo. Y ahí la medicina ancestral, Katza, los pueblos originarios son donde le apuntan más, porque la medicina occidental más se ve en las pastillas o los jarabes, las inyecciones, ahora las vacunas, pero una parte fundamental que también la medicina occidental está apuntándole es a que psicológicamente hay que salvarle al paciente, en este caso del COVID. Aquí en los pueblos originarios están tratando todo esto conjuntamente, todos estos cuerpos. Yo estoy diciendo técnicamente esto, ¿no? O sea, pero en realidad en la medicina tradicional, una persona que se dedica a la medicina, pues no va a decir, bueno, ahora te voy a curar del cuerpo emocional, ahora te voy a curar del cuerpo mental o psicológico, no lo va a decir. Pero por eso la importancia de que la medicina ancestral maneja la ritualidad. Si no fuera por los rituales, no se puede conectar con estos cuerpos que yo les estoy hablando. O sea, la ritualidad es la que conecta con el cuerpo psicológico, con el cuerpo emocional, el cuerpo energético, el cuerpo espiritual. Quizá la medicina te conecta es con el cuerpo físico, pero más no con el resto de cuerpos. Por eso la importancia de que la medicina ancestral no solamente se trata de curar, también se trata de sanar. Y por eso es que muchas veces estamos diciendo de que ese desentendimiento histórico es el que a veces provoca malos entendidos, especialmente con la medicina convencional, ¿no? Porque a veces dicen, no, pero ustedes están por el lado de los sortilegios, por el lado de chamanismo, de tantas cosas que no tienen nada que ver con medicina. Es más profundo la sabiduría de los pueblos. Bueno, yo no sé, yo no me atrevería a decir que es mejor, pero lo que pasa es que quizá la medicina ancestral es más humana. ¿Por qué? Porque ve el lado humano no solamente como cuerpo físico, sino también ve el cuerpo espiritual de la persona.
Y justamente en esos casos creo que viene lo que sabemos decir el Huayra Fichay, ¿no? Que saben decir en las comunidades que le limpian el mal viento, las malas energías, ¿no? Y precisamente, y con esto creo que voy a tratar de contestar a la pregunta de la compañera de Quichinche que hacía la pregunta. Precisamente la buena alimentación sí le ayuda a fortalecer al cuerpo físico, pero además de eso lo que tiene que hacer es fortalecer su sistema inmunológico, y para fortalecer su sistema inmunológico tiene que quitar de su mente, de su ser. Emoción, de su ser, tiene que quitar los enojos, tiene que quitar las preocupaciones, tiene que quitar, si es que tiene los rencores, tiene que quitar algunas cosas, o sea, realmente empezar a vivir, porque con rencores, con enojos, con depresiones, o sea, uno no está viviendo realmente, ¿no? Y precisamente ese es el que fortalece el sistema inmunológico de las personas. Y un taita, una mama que hace medicina tradicional, lo que hace es precisamente eso. Con una limpia, ¿qué está haciendo? Está nivelando, está equilibrando el cuerpo energético de la persona, ¿no? ¿No? Está diciendo, o sea, si le hace falta, pues le está dando más fuerza, más energía. Y si le sobra, pues le está quitando para equilibrarle a la persona y darle tranquilidad. Armonizar, ¿no? O sea, lo que llaman armonizarle, ¿no? Entonces, o sea, en ese sentido, yo sí considero que deberíamos hacer un diálogo de igual a igual, un diálogo de saberes, ¿no?, entre las medicinas, porque no todo es malo como a veces se califican. O sea, la medicina convencional también tiene sus lados buenos, es buena medicina, pero también la medicina tradicional es buena, también es buena medicina. Entonces, ¿por qué no se puede conversar? ¿Por qué no se puede dialogar, ¿no? O sea, quizá porque esto nos va a ayudar a dar un mejor sistema de salud. Inclusive, todas las medicinas están empeñadas en el bienestar del ser humano. Entonces, entre todos los que se preocupan de dar bienestar, ¿por qué no puede haber un consenso, un diálogo, con el fin de que quizá en un mañana no tan lejos, pero no perdemos nada con soñar, en vez de tener un sistema nacional de salud, ¿por qué no soñar en que podemos tener un sistema nacional de salud intercultural, ¿no? Entonces, las dos medicinas trabajar juntas, exactamente, en beneficio del ser humano. No solo las dos, las tres. En el Ecuador existen 3 sistemas de medicina completos. En este caso estoy hablando del sistema alopático convencional, que sería la medicina del hospital, ¿no? Estoy hablando también de la medicina alternativa complementaria, ¿no?, que es que en algunos países como la China, la India, son medicinas convencionales en esos lugares, pero cuando vienen acá son medicinas alternativas, ¿no? Pues estoy hablando de la acupuntura, de la homeopatía, ¿no? Y además en esa medicina hay otras terapias complementarias, ¿no? O sea, terapias alternativas complementarias, como el Feng Shui, el yoga, otras terapias más, terapia neural entre ellas, ¿no? Es todo un sistema. Claro. Y también el sistema de la medicina ancestral tradicional, que es otro sistema que es propio de aquí, ¿no?, que lamentablemente no tiene el mismo reconocimiento, el mismo aval que las otras medicinas. Sabemos de todo el proceso histórico que ha tenido que atravesar. Entonces, en ese sentido, son 3 sistemas que coexisten. Y estos 3 sistemas deberían estar en una mesa de diálogo, conversar, coger lo mejor de cada uno, y quizá con eso nosotros podemos realmente fortalecer de una mejor manera nuestro sistema de salud. Hablando justamente de estos diferentes sistemas en los que vivimos, ¿no? Nina Jupanchi, Kaipika Kimsa, sistema de salud, Nina Jupanchi, Shuka, Estado manda, Shuka Ñukanchi Pakausimanda, Shuka Nakakaru, Yaktamanda, como homeopatía alternativa, Chaitanya Jupanchi. ¿Y cómo ha visto el hecho de que las comunidades, bueno, obviamente actualmente por el hecho de que la comunicación es masiva, ¿no?, ha tenido varia información, y la información que más espantaba era que
que se morían en los hospitales, que ahí había muchos fallecidos. Y justamente por eso desde las comunidades quichuas no querían ir al sistema de salud normal, el del Estado, ¿no? Porque Sino ni más siquiera bien, les veían que ajá. si ya fallecían incluso, ¿no? Ajá, y ahora se ha apalancado más con el sistema de salud ancestral. ¿Usted cómo ha sentido eso en las comunidades? Bueno, lo que yo sabía era que justamente lo que usted dice, que habían muchas personas que no querían ir al hospital, así les cojan, no querían ir, porque salían comentarios de que el que se va al hospital ya no vuelve vivo, ¿no? Entonces había esos comentarios y no querían irse. Pero el no querer irse también significa un alto riesgo, porque si no se va, entonces ¿con qué? ¿No? Entonces, por eso es que quizá se llegó a utilizar muchos medicamentos indígenas, ¿no? Por ejemplo, yo hace un rato les hablaba de medicamentos que dan cualidades frías al organismo, como en este caso se utilizaba la calabaza o el sambo, como le llamamos normalmente, también la plantita que llamamos juyanguilla, entre otros, sí, ¿no? ¿Ya? Entonces, o sea, era con el propósito de quitar la fiebre, ¿no? Quitar la fiebre, pero además de eso, en otra comunidad yo vi que utilizaban infusión de ortiga, ¿no? Y ahora, ¿y por qué la ortiga? La ortiga tiene una cualidad, la ortiga tiene ¿Cuál es la cualidad de ser astringente, es decir, limpia. No, o sea, Abre los poros de a la sangre piel. coagulada le licúa de nuevo. Le vuelve fluida Claro, la exactamente, sangre. exacta. Ajá. Por eso la ortiga Y aliviana. es un medicamento muy utilizado en la medicina tradicional, porque siempre ha sido utilizada para mejorar la circulación de la sangre, siempre. Entonces, aprendemos aquí con los sabios y a ver si nos vamos a comentarios, también tenemos bueno, comentarios. lo que yo quería A ver, era justamente Katza, responder hable nomás, Katza. responder a esa pregunta última que ya me está dando vergüenza no contestarle rápido, pero precisamente en la comunidad lo que había que hacer es precisamente recomendar la infusión de ortiga para mejorar la circulación sanguínea, también el mejoramiento del estilo de vida. O sea, esa es la cualidad de la medicina ancestral, ¿no? O sea, la medicina ancestral no es solo uso de hierbas, de limpias, sino también es un estilo de vida, pero un estilo de vida más acorde, más afín con la naturaleza, Claro. ¿no? O sea, comer lo que la naturaleza te da, sembrar un producto en el tiempo en que la naturaleza te dice, aquí tienes que sembrar, y cosechar en el momento en que te dice, aquí tienes que cosechar. Sin forzar. Sin forzar, sin utilizar, o sea, Químicos. sin, como decía un taita, Quito Cara, que me acuerdo en este momento, dice, cuando nosotros forzamos a la Madre Tierra, es como si le estuviéramos embarazándole a nuestras mujeres cada año, y nuestra tierra se ve obligada en esa manera. Entonces, asimismo tenemos que pensar, decía este taita, ¿no? Y es precisamente eso, o sea, mientras nosotros vivamos al ritmo de la naturaleza, pues estamos protegidos, o sea, no tenemos enemigos. Inclusive, a veces pensamos que, según la medicina convencional, la mayor parte de las enfermedades entran es por afuera, o sea, vienen de afuera, o sea, los virus, las bacterias, los microbios, ¿no? Los microorganismos. Pero en la medicina ancestral se dice que toda enfermedad ya está dentro de la persona, pero están dormidas. Pero una enfermedad se activa de acuerdo a la forma cómo se alimenta o cómo vive la vida, ¿no? Entonces, es otra visión de ver la enfermedad, o sea, claro, pero, a quitar los rencores, o sea, las malas energías, exactamente, que se dicen, o sea, esa mala vibra. Claro, o sea, mire, una de las cosas que se habla muchísimo en la medicina tradicional es que, por ejemplo, el famoso código de ética,
¿Qué es el código de ética? El código de ética es no hacer daño a nadie. No. Eso es todo, o sea, no tienes que, no tienes que repetir una serie de letanías, ¿sabes? Solo es no hacer daño a nadie. Eso es todo, o sea, porque si tú haces daño, ese daño no es para el otro, sino es para ti mismo. Porque todo vuelve, todo retorna, todo es kutim pacha, dicen. Tigramón. ¿No? Todo vuelve. Todo vuelve, ¿no? Entonces, o sea, en ese sentido, es importante tomar en cuenta que hay que fortalecer el sistema inmunológico. Y el sistema inmunológico no se fortalece solo con la comida, sino también con la forma como se vive, con la forma como se piensa, con la forma como se siente, por la forma como se habla. En general, por el estilo de vida que uno tiene en su casa, en su hogar. Ese es quizá la respuesta que yo le podría dar a esta pregunta. Sí, alipacha masiukuna hasta katayacha hupanchi kaipi masi katsa kachiwango ñukanchipa onguika ñukanchipillata mi kawsanni pan chaymanta mi ñukanchillata ali kawsayta rikunakanchi ali mikunakanchi ñukanchi pachamamawan imatapish pacta kawsanakanchi magupipish. Vamos a los saludos, a comentarios en la pantalla. Acá. Felipe Males Lema, Edison. Nos vemos pronto, maestro Katza. Saludos, dice Felipe Males Lema. Nos veremos pronto, claro que sí. José Terán nos dice, saludos amigos de APAC TV y el Mashi Katza. Gracias, doctor. Frank Cuyo, saludos cordiales desde el sur de Quito, hermano Katza, Cachihuango. Que los cosmos los bendiga, su sabiduría. Atentamente, Franklin Cuyo. Saludos, Wauki. Mucho gusto. Wauki, hermanos. Dervis Mashi Coloma, Edison. Ayúdenos más. Nuestros ancestros nos han enseñado que el núcleo familiar es la herramienta más importante para que las medicinas nos hagan efecto. Esto es lo que nos ha levantado el ánimo para superar el COVID, acompañado de la medicina alternativa y la buena alimentación. La vida es bella. Saludos, Taita. Desde Muchas Quito, gracias. Dervis Mashi Coloma. Un fiel seguidor de APAC TV también, Dervis Mashi Coloma. Otra tenemos APAC Quichua. Dice, ¿por qué le resulta tan difícil a los pueblos originarios sujetarse a las medidas de seguridad sanitarias como el distanciamiento social? Bueno, es una pregunta muy importante y gracias por esa pregunta. Sencillamente porque, bueno, no solo los quichuas, sino todas las nacionalidades y pueblos, ¿no?, de indígenas, tenemos una manera de ser muy propia. Y esa manera de ser somos seres estrictamente comunitarios. Entonces nos cuesta muchísimo vivir solos, distanciados, separarnos. No puede ser, porque la familia es lo más importante. Imagínense, han habido casos que, bueno, últimamente me estoy enterando de algunas cosas, han habido casos de que una familia se contagió porque recibió a unos familiares que venían de la costa, por ejemplo, ¿no?, huyendo de la enfermedad, venían, pero no sabían que ya estaban portando y llegaron a la comunidad. Y como les recibieron, vivieron en la misma casa, se contagiaron, ¿no? Entonces, o sea, para nosotros es muy difícil decir, yo de ti no quiero saber nada, o sea, no es posible, porque somos seres comunitarios. Y además, la comunidad para nosotros no es solamente la familia, los tíos, los abuelitos, los papás, las mamás, sino también tenemos la familia ampliada, en este caso, la familia, la comunidad, ¿no? Pero a más de eso, tenemos otra familia más. La otra familia es los ancestros, las divinidades y la madre naturaleza. O sea, somos todo un tejido familiar que coexistimos siempre relacionándonos el uno con el otro. Por eso una de las leyes más importantes del mundo andino es la relacionalidad. O sea, el mundo en que todos nos relacionamos, nadie es independiente, nadie es autosuficiente, egoísta, sino entre todos. Individualista. O sea, por eso, o sea, esa es la palabra, el primer pronombre para nosotros no es el yo, el primer pronombre para nosotros es el nosotros. Esa es una cuestión que siempre
lo hemos dicho. Y que no entendemos, ¿no? Los otros pueblos no entendemos y cuesta entender y se les cataloga como indisciplinados, por decirlo menos, y se les da unos sobrenombres, unos epítetos tan irrespetuosos a los pueblos originarios, pero esta es la sabiduría y yo ya sé cómo decirle al Katza. Al ¿Cómo? final, A ver, ¿cómo se le puede todo, decir? Ya sé qué es cómo le voy a De lo que nos identificar dijo que al él Katza. ha vivido muchas cosas, que ha Ajá. tenido que hacer muchas cosas. Entonces al Y final le ya ponemos sabemos, una ya sé. descripción de cómo se le podría decir. Exacto, y Katza, esta sabiduría que ustedes le escuchan al Katza, tienen, como decía, las parteras, las mamajiwas, las de las comunidades, pero algo importante también, Katza, es que las nuevas generaciones piden a las mamas, piden a sus taitas, enséñennos, y eso hay que sostenerlo, Katza, hay que valorarlo. ¿Cómo hacer para que las autoridades, los líderes, después que pasa, aunque dicen que no va a pasar la pandemia ni con vacuna, pero después de que ya algo nos vamos olvidando de esta pandemia, eso no se pierda, que siga ese valor de la medicina Bueno, hay que tomar en cuenta ancestral? que la enfermedad vino para quedarse. O sea, eso hay que tomar Estar conciencia claros. de aquí en adelante. O sea, la enfermedad vino para quedarse aquí, ¿no? Entonces hay que aprender a convivir, como es la característica de los pueblos andinos. O sea, nosotros siempre hemos tenido esa capacidad de adaptarnos a las situaciones. Y por eso hemos resistido hasta ahora, seguimos vivos todavía, seguimos porque hemos resistiendo. sabido adaptarnos, ¿no? Otra de las cosas que hay que tomar en cuenta es que ha habido un rompimiento quizás histórico en torno a la transmisión cultural. ¿Por qué ha sucedido esto? Precisamente por la migración que han tenido la población joven, la migración por necesidades de una vida mejor, por ese olvido del Estado que hablábamos hace un momento, pues ha habido un rompimiento de transmisión generacional, ¿no? Entonces por eso hay muchas cosas que no saben nuestra juventud, incluso la crisis de que nuestros jóvenes no sepan hablar el idioma quichua mismo es un resultado de ese rompimiento. Pero no todo está perdido, todavía están las fuentes en donde se puede alimentar, todavía están las fuentes de donde podemos alimentarnos para continuar en este proceso de seguir siendo nosotros mismos, ¿no? O sea, sin necesidad de desaparecer como pueblos. Entonces, en ese contexto, es necesario que nosotros aprendamos de que el convivir, no cuidando la naturaleza, sino conviviendo con la naturaleza, ese es nuestro estilo de vida para nuestras comunidades. Y por eso es que quizá a la primera instancia que hemos acudido cuando ocurrió este fenómeno de la enfermedad ha sido acudir a la naturaleza. Entonces, y es la que ha protegido, ¿no? Vamos con comentarios, con más comentarios que nos dicen saludos, que tenemos por acá. Por favor, nos ponen los comentarios o las preguntas. Elison, Montserrat Salomé, Leo, ¿sí estamos? Sí, sí estamos teniendo por acá, creo. Mientras Montserrat vivamos al Salomé ritmo, dice, ya. mientras vivamos al ritmo de la naturaleza, estamos protegidos. Qué maravilla escuchar la sabiduría de los pueblos runas. Gracias por estos espacios, muchas gracias, Montserrat Salomé. Estábamos igual conversando el lunes nomás con ella sobre la importancia de... Reina Eugenia Walsaqui Torres. Nos dice otra pregunta, más que plantas se debe utilizar para poder, sería qué plantas se debe utilizar para poder estabilizar el oxígeno, nos dice Reina Eugenia Walsaqui Torres. ¿Seguimos con otras preguntas? ¿Seguimos, por favor? Imbaya Cachiwango, esto está en quichua. Sí, ya les voy a... Bueno, justamente sí, estaba leyendo. Yo puedo leer eso, ¿no? A ver, vamos, lea. Imbaya Cachiwango y Manaya Huauquicatza, Kai Puchuca y Junkai Kunapi, Runa Ayu Jacta Kunapi, Tuku y Raimi Kuna Tiashpa, Katijun, Shinapa Shimana Ushashka, Coviduan Ungushka Kunaka Rikurinchu. Y más pata, mana Coviduan Tauka Ungushka Kunaka Mana Rikuringa.
Manatianga, Napayuan Huauque. O sea, está preguntando. En los últimos días, en las últimas semanas, en los últimos meses, han habido una cantidad de celebraciones, de fiestas, de familiares, comunitarios, pero resulta que no aparece esa cantidad de enfermos contagiados. ¿Cuál es la novedad? ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué nos está pasando? O sea, supuestamente, según las autoridades, va a haber un rebrote impresionante de contagios, pero resulta que, a pesar de todo eso, pero no hay, ¿no? Lo que pasa es que la cultura quichua tiene otras maneras de ver el mundo, otra manera de ver el mundo. Una de ellas es la visión de la muerte, ¿no? Para nosotros, o sea, el mundo quichua le ve a la muerte de otra manera completamente diferente de la sociedad con la cual convivimos, ¿no? Para nosotros, o sea, la muerte no es el final de todo, es un continuar de la vida, ¿no? Es algo, es como cambiarse de departamento hacia otro lugar de vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, o sea... ¿Una vida mejor? No siempre puede ser mejor, puede volver acá, o puede ir tal vez un poco más al futuro, pero es otra vida. Pero la vida continúa, ¿no? ¿Ya? Ahora, también es cierto de que se vio la funcionalidad de la medicina ancestral, ¿no? Se vio que las plantas sí surten efecto. Y se ha demostrado, no solo que se piensa, que se teoriza, sino se ha demostrado en las comunidades que las plantas medicinales sí tienen su efecto. Los tratamientos y los conocimientos de las terapias que se aplicaron funcionaron, ¿no? Entonces, en ese sentido, incluso bueno, se me ocurre en este momento que se va a empezar una campaña de vacunación y todo eso. Yo no sé cómo va a responder la población quichua, la población de las nacionalidades y pueblos, ¿no? Que está diciendo, Katza, de pronto si se dejan vacunar o no. Exactamente, Si o sea, yo estoy diciendo eso, o sea, yo no sé qué nivel de respuesta va a haber desde las nacionalidades y pueblos. Y aquí viene un desafío para el Ministerio de Salud, ¿no? O sea, y ahí estoy incluido yo también, ¿no? Entonces, es todo un desafío en el cual tenemos que consensuar, tenemos que conversar, tenemos que dialogar, capaz de que podamos entrar en un veredicto, en un acuerdo, ¿no? Lo que decía el Imbaya de pronto es de las fiestas que ha habido y no ha habido el contagio, y usted manifiesta lo comunitario, lo familiar, que no es solamente el tío, el sobrino, el papá, los más allegados, sino es algo que a veces nosotros de los pueblos mestizos, los blancos, no entendemos la vida, cómo sienten los quichuas. Pero, ¿será que esto genera polémica también, una división entre los pueblos, hablando de los mestizos, los quichuas, porque dicen, no me respetan a mí? Tienen sus formas de vida, pero tienen que respetarme a mí, respetar las medidas de bioseguridad, hacen los bailes, hacen las fiestas, se contagian. Hoy nomás escuchábamos que si hay en las terapias intensivas, las camas están copadas, pero algo también que nos llama la atención, ¿no? Son 7 camas en UCI, 10 camas en la unidad de terapia intensiva, o sea, son pocas, pero ¿cómo analizar esto, Katza? Bueno, primero hay que tomar en cuenta que el Sistema Nacional de Salud no estaba preparado para esta clase de eventos, ¿no? En este sentido, hay que tomar en cuenta que las comunidades, si bien es cierto que están realizando toda esta situación, pero también es cierto preguntar, y sería muy bueno, como les decía la otra vez, preguntar en los hospitales, o sea, averiguar qué porcentaje de indígenas han sido atendidos, porque ahora hay una manera de saber, porque ahora se registran ya de acuerdo a pueblos y nacionalidades, ¿no? O sea, le preguntan a qué nacionalidad es, a qué pueblo pertenece. Entonces uno ya se puede saber qué porcentaje de personas indígenas han sido atendidos y qué porcentajes no. Pero
yendo al caso, precisamente por eso es que es un desafío para el Ministerio de Salud, porque el Ministerio de Salud está hablando en otro lenguaje quizá y por eso no es muy bien entendido. O sea, el Ministerio de Salud dice es que tienen que estar protegidos, tienen que estar resguardados, si es posible, dentro de las casas. Pero la realidad social no permite eso. O sea, en la comunidad quizá un empleado público puede hacer teletrabajo, pero un campesino, ¿cómo puede hacer teletrabajo? Una persona que tiene una vaca y vive de la venta de la leche, o sea, no puede hacer teletrabajo. No tiene que estar allí constantemente. Una persona que vende helados, o sea, no puede hacer teletrabajo. O sea, también hay que entender la situación social. Y en la comunidad, la mayor parte, vivimos es de la agricultura, vivimos de la artesanía, vivimos de otros factores que no nos permiten hacer teletrabajos, ¿no? Entonces, en ese contexto, qué difícil es decir a una persona quédese en casa. Quédese en casa. O sea, eso también hay que, no hay los recursos, hay que ¿no? poner a reflexionar. O sea, si tú no tienes un centavo, tú no puedes comprarte nada, ¿no? Y además, o sea, con semejantes ingresos que ahora uno se tiene por vender un producto agrícola que casi toca regalar. O sea, imagínese lo que necesita una familia para sobrevivir. Entonces, en ese contexto es muy importante entender también la situación social. Ahora, también es cierto que esta enfermedad también ha sacado a la luz ese desentendimiento histórico que ha habido entre pueblos. O sea, es decir, me refiero al pueblo mestizo con relación al pueblo indígena y los pueblos afros, los pueblos montubios, etcétera, etcétera. O sea, vivimos como si nosotros no fuéramos ecuatorianos. Solo unos son ecuatorianos, los otros no. O sea, eso también hay que quitarnos de la cabeza. O sea, todos somos de alguna manera o ecuatorianos o andinos, pero todos somos de estas tierras. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos consensuar en sistemas de atención quizá más integrales. Quizá necesitamos fomentar otro tipo de modelo de atención, aunque lamentablemente el modelo de atención ya está dado, el famoso modelo de atención integral en salud, que es el famoso modelo MAIS del Ministerio de Salud. O sea, ahí permite la interculturalidad de la medicina. Pero lamentablemente ha habido mucha resistencia, ¿no? en ciertos centros convencionales que no permiten, precisamente por esa trayectoria de la colonia que se ha dignado en hacer caer en el desprestigio total a la otra medicina. Y lamentablemente recuperar eso, volver a dar el prestigio que tenía en los tiempos prehispánicos de la otra medicina, es una tarea de titanes realmente. Y qué importante, Katza, algo que tiene relación también cuando antes, hace unos 20, 30 años, no existían profesionales, en este caso específico de la salud, quichuas. Y cuando llegaron los profesionales quichuas, médicos, acá justo el doctor José Terán estuvo escribiendo, aquí saludándole a Katza, fue director del Hospital San Luis de Otavalo, un quichua. Y qué difícil que era antes muertes maternas en las comunidades, niños desnutridos. Y cuando llegaban a los hospitales había un maltrato. Eso es un estudio hecho y comprobado, el maltrato por parte de los profesionales de la salud. Llega un quichua y empieza a hacer los cambios con cursos de quichua para que entiendan los profesionales de la salud. Y hoy, Katza, existen los profesionales quichuas y que gracias a ellos también, por el idioma, empiezan a relacionarse médicos, enfermeras y empiezan a entender al otro, en este caso, a los pueblos originarios, para poder en algo la salud protegerla, Katza. Sí, efectivamente, esa es la salud intercultural, ¿no? Precisamente porque la falta de interculturalidad ha sido quizá una de las barreras más recalcitrantes que ha estado impidiendo realmente un desarrollo de la salud en nuestro país. Quizá si no hubiera este problema, esta barrera, nuestro país sería
en otro sentido. Quizá sería un país mucho más desarrollado en términos de salud, en términos de estilo de vida, ¿no? En términos de humanidad. Vamos con comentarios, nos decían en pantalla, por favor, si les colocamos. Yuyay, saludos cordiales desde Ilumán, buen programa, gracias Yuyay, saludos desde Otavalo, desde Apactebet. Nieves Cachihuango, gracias Katza. Nieves Cachihuango. Nieves Cachihuango nos dice gracias Katza. Muy reconfortante escucharle, conectar nuestra salud mental, espiritual y corporal es lo ideal. Me encantó lo del tejido familiar, ojalá entendamos lo vital de nuestra Pachamama, nos dice Nieves Cachihuango. Muchas que gracias, nos está Nieves. viendo, creo que Saludos. por Estados Unidos. Desde Estados Unidos, Nicolás Chango, ahí sí le toca, no, Alipunya, Mashikuna, ¿qué sugerencias o recomendaciones podría dar a la mayoría de doctores, doctoras que estudiaron la medicina occidental? Y también podrían comentar si las personas indígenas, algunas que murieron entre comillas, por no utilizar la medicina ancestral. Bueno, la recomendación no es solo para los doctores, sino también para todas las personas que hacen medicina, ¿no? En la medicina tradicional hay como una especie de un mandamiento, ¿no? O sea, que dice que hay que atender a las personas con amor y con humor, ¿no? Lo que dentro del Estado se pide una atención con calidad y calidez, ¿no? Entonces acá es con amor y con humor. Entonces en ese sentido estamos hablando de este lado que del lado humano que tenemos todos, ¿no? Y creo que... Y lado que a veces en el proceso se va perdiendo, ¿no? En el lado científico, el lado humano casi no existe, sino solo la razón, lo científico, el raciocinio, pero lo que se comprueba. El raciocinio es frío, pues, o sea, el raciocinio no ama, no siente. Pero si le ponemos el lado del sentido, el lado intuitivo, como les decía hace un momento, ahí es otra cosa, o sea, combinar esa calidad humana que todos llevamos dentro. Yo creo que a todo profesional, tanto ancestral como convencional, como alternativo, lo único que diría es que seamos humanos. Y eso nos va a ayudar mucho, que seamos y actuemos como seres humanos. ¿Tenemos más preguntas, más comentarios? No tenemos. Qué interesante lo que estamos conversando y aprendiendo con el CATSA. Siempre aprendemos aquí en La Tulpa, este espacio de diálogo intercultural, intergeneracional. Y CATSA, en las comunidades, al inicio decía el CATSA que se autoaislaron, veíamos que pusieron los pasos, ¿no? Y no podíamos pasar nadie mientras no autorizaba el líder o el presidente de la comunidad. ¿Esto ha surgido, ha dado efecto, se ha dado resultados positivos para que no haya a inicio el contagio, aunque se habla que las comunidades, por lo menos más del 70% ya se contagiaron con el virus? Bueno, diría sí y no. Sí, porque de alguna manera se controló en algo la proliferación de la enfermedad y no porque la enfermedad ya estaba adentro. O sea, si hubiera estado afuera, hubiera estado muy bien, pero la enfermedad ya estaba adentro. Entonces, sí, sirvió de alguna manera para controlar un poco mejor la salida y la entrada a la comunidad, pero también es cierto que también impidió que las personas contagiadas también puedan ser atendidos con celeridad, ¿no? Y bueno, me estaba olvidando una pregunta que nos volvieron a hacer, me parece, de Quichinche. ¿Qué plantas utilizar, ¿no?, para oxigenar, para mejorar el nivel de oxígeno en una persona? Textual el CATSA, textual, se acuerda. Una buena memoria. ¿No? Entonces, ¿qué plantas utilizar? Por eso es que yo fui testigo, incluso yo también me fui estabilizar el oxígeno, diciendo, a llevarme eucalipto tierno del bosque, ¿no? La vaporización con el eucalipto permite, ¿no?, la dilatación del órgano respiratorio, capaz de que la respiración sea fluida, sea naturalmente normal.
Y una cosa que también, y eso no se está diciendo, es que en algunas comunidades como sistema preventivo también se utilizó la sal en grano, el agua de sal en grano, que se utilizaba en gárgaras en las mañanas y en las tardes con el propósito de prevención de la enfermedad. Entonces, mire, todo eso se ha estado utilizando. Y también, curiosamente, en algunas comunidades también se utilizó esto de la medicina alternativa, el dióxido de cloro. También yo he visto, parece que habían personas que también y muchas personas, andaban ¿verdad? por allí y tenían esta enfermedad, pero muchas de estas personas que creo que vendían no sabían exactamente la dosis que hay que utilizar. Entonces, incluso provocaron que muchos se vayan al hospital porque casi estaban matándoles, porque estaban recomendando exceso de gotas. Exacto, pero de pronto no por el producto, sino por porque no sabían la dosis dosificación. exacta, porque los medicamentos químicos hay que saber la dosis exacta, ¿no? La porción exacta. Pero también la medicina ancestral hay que saber la dosis sí, exacta. aunque hay un... Porque saben las mamás... Hay un límite, ¿no? Hay un límite porque... por ejemplo, tú para quitar la fiebre mismo, ¿no? Tú no puedes hacer solo con la juyanguilla. Le mezclas con los ñauis o los cogollos de la calabaza, ¿no? Para que se equilibre algo mejor, ¿no? Entonces, siempre hay combinaciones, o sea, no es solo uno, solo esto sirve, no, siempre hay combinaciones. Por eso en la medicina ancestral hay plantas de cualidades calientes, plantas de cualidades frías y plantas neutras. Ah, también hay las plantas neutras. ¿no? En esta época de pandemia solo aprendí plantas frías y calientes. No, ¿no? también hay neutras. Hay las neutras. Porque mire, Sí. y esto también en la filosofía andina, ¿no? De que en lo occidental es sí, no. En la filosofía andina es sí, no, quizá. Hay tres, siempre hay el punto de equilibrio, el chaupi como nosotros le llamamos, que es la ley del equilibrio. El quizá. Y bueno, como la ley del equilibrio también nos dice ya hasta aquí nomás. Bueno, pero antes de terminar quería preguntarle algo o no sé si como personalmente o como trabaja en el Estado también. ¿Usted qué consideraría que se utilice, sobre todo en las comunidades, no se utilice más que todo la prevención para que no ocurra estas enfermedades o igual se acuda nomás al sistema de salud occidental? Mire, hay que hablar de dos, sí, justamente por eso. El sistema del Estado y el sistema ancestral. El sistema del Estado está diseñado para la curación, para la medicina curativa. En cambio, la medicina ancestral está diseñada para la medicina preventiva. Es decir, el Estado espera que te enfermes para curarte, por eso los hospitales, ¿no? Pero la medicina ancestral te cuida para que no te enfermes. Y eso significa cambio de estilo de vida. Esa es la pregunta que estaba buscando. Ari mashiyukuna yapangichi mashakaypik mashikatsanik parka ñukanchipaka hambikuna ñukanchikunapichata o ñukanchik llaktawkunapika ama unkuychumi kan. En cambio chayshu sistema occidental o salud hospitalkunapi nipinchik chaymanga ña unkuywan rinchik. Ña unkushkakuna rinchik wakinpika alli tukunchik wakinpikana chaykuta ñukamanta nipayman wasi upillata ñukanchikpa hiwawkunawan kamarishpa kapashunchik mashiyukuna. Y como bien decíamos, estamos terminando, ¿no? Sí, Yo pero ya volvemos. Ajá, también. Despedimos a Katsa Cachihuango agradeciéndole por ese tiempo tan valioso. Valoramos mucho Katsa y espero que ustedes también, seguidores de APAC TV, valoren y miren si se demoraron un poquito, no se conectaron a APAC TV, en YouTube también estamos en APAC Otavalo. Conéctese, comente, opine, siga comentando, siga opinando, que esa es la experiencia, esa es la relación de lo que hablaba el Katsa. Somos seres sociales, seres comunitarios, y aquí a través de este medio de comunicación también tratamos de eso, de conversar. Katsa, muchas gracias por el tiempo y por esos conocimientos. Y antes de que se vaya, el sabio.
el sabio, allá, aquí Y queda como el sabio yo en decía Catza. sabio comunitario, decía por ahí mismo creo Hemos que hemos estado. bien. Bueno, Sabio. Yupaychani. Yupaychani, Gracias. Masi. Gracias. Ya volvemos en un Ñati gran ratito. panchi masiukuna. Gracias, Catza. Nos quedaríamos conversando mucho tiempo con nuestros invitados. Hay temas tan interesantes, tan importantes, que como usted, como nosotros, vamos aprendiendo porque no todo lo sabemos. Y de la medicina ancestral nos deja tantas lecciones, tantas prácticas de vida también. El no enojarnos, el estar armónicamente con el otro, con nuestro compañero, con nuestro amigo, con nuestros vecinos, vivir en comunidad, vivir respetándonos todo lo que hace el otro, obvio, sin salirse fuera de lo, aunque a veces el ser humano también, si comete errores, son errores que muchas veces lo catalogan como seres humanos a veces despreciables, pero no es así, somos seres humanos que cometemos errores, pero vamos aprendiendo. Algo que me llamó la atención del Catza, como 3 veces, aquí anunció, dijo, consensuar, conversar entre las dos medicinas, la medicina occidental y la medicina tradicional o ancestral. No cataloga como que la mía es mejor o la del otro es mejor, todos tienen su fundamento. Y si las dos se unen en este gran proyecto, porque todavía es un proyecto de la medicina intercultural, hay el maíz que hablaba el Catza en el Ministerio de Salud Pública, pero no se practica en su forma total. Hablaba del doctor José Terán y se me viene a la mente el doctor Terán y otros quichuas médicos. Cuando él empezó aquí como director en el Hospital San Luis de Otavalo y empezó a cambiar solo los rotulitos en quichua, y muchos médicos del pueblo mestizo se burlaban, se hablaban y no le hacían caso por querer que implementar el idioma quichua y que entiendan al otro. Ese sería el respeto. Sí, una cosa también que se decía es que está comprobado, ¿no?, que la medicina ancestral, no científicamente, sino se ha visto que es funcional para las comunidades. Y hoy actualmente con esta pandemia se ha comprobado porque muchas de las comunidades han regresado, como decía Catza también, a recabar esa información, a buscar a nuestros taitas, a nuestros mamas, que saben el conocimiento de cómo curar las enfermedades, no curar sino ser preventivas, por ejemplo para la fiebre, para la tos. Se regresó mucho a las hierbitas que está en nuestros patios, en nuestras chagritas también, ¿no? Entonces hay que tomar eso mucho en cuenta también para que no estemos solo de pronto gastando en medicina occidental, que a veces también puede causar otros daños, ¿no? Entonces tomar eso mucho en cuenta, que la medicina está ahí, está en nuestros hogares, solo que nosotros también, me pongo en ese sentido, de nosotros como jóvenes no hemos sabido conversar con nuestros ancestros, no hemos sabido conversar con nuestras taitas y mamas y dejamos que se vaya perdiendo. Y para despedirnos, algo nomás que decía el Edison, aquí nomás tenemos en APAC TV tenemos un jardín, y decía, no le botarán las ortigas, pero no sabía realmente específicamente para qué sirve, sabía que limpia la ortiga, pero hoy me voy a llevar un guango de ortigas a la casa y hacer un agua de ortiga preventivo, medicina preventiva. Escucharon al Catza para qué están utilizando en las comunidades, y no solamente la ortiga, están utilizando como 48 plantas, nos decía nuestro compañero Franklin del pueblo Cayambi. Ahí también se están curando con aguas, con desinfectantes naturales, para que la sangre fluya y no se coagule la ortiga. Y otra cosa muy interesante, antes de irnos, hacer las gárgaras de agua sal. Yo también hacía gárgaras de agua sal, pero yo no sabía que era el agua sal en grano.
la sal en grano. Yo cogía el agua, pero ahora me voy al mercado a comprar el agua, la sal en grano. Ya, con esto sí, nos vamos. Gracias por la sintonía. Arima shiokuna shukpunja kamani panchi, chasna yata ama con apangichicho, apa otavaropi suscripangichi, chasna yata apa Jactapi Noticias Comunitarias, chaypi pescapanchi, chaygupipas suscribipangichi mashikuna, y chasnallata Facebook pi katingichi mashikuna apak TV kapanchi, Instagram pipas apak productorawa kapanchi mashikuna, ama kunga pangichichu, chaypi mi ima ñukanchi shinahukunata, kashna tulpa shinahukunata mi chaypi rikuchipanchi mashikuna. Ahora sí. Hasta la próxima semana. Hasta el lunes. El lunes anuncio, no sé quién tendremos. El lunes tendremos al presidente de la Asociación de Municipalidades de Imbabura. ¿Qué van a hacer los municipios de Imbabura y del Ecuador para comprar las vacunas también relacionadas al COVID? Corte, corte, nos dicen, nos vamos, hasta luego. Nos vemos.